El sistema endocrino o sistema de glándulas de secreción interna es un conjunto de glándulas que se ubican en diferentes partes del organismo, glándulas como el hipotálamo, hipófisis, suprarrenales, tiroides, pineal, paratiroides y gónadas. Estas secretan un tipo de sustancia llamadas hormonas, que serán liberadas en el torrente sanguíneo, a la espera de que las proteínas se encarguen de transportarlas hasta las células de los tejidos y órganos para así poder cumplir con varias de las funciones que realizan. La hipófisis. Es una glándula que se aloja en la silla turca del hueso esfenoides, situada en la base del cráneo, en la fosa cerebral media, que conecta con el hipotálamo, a través del tallo pituitario o tallo hipofisiario. Tiene una forma ovalada, con diámetro antero-posterior de 8 milímetros, transversal de 12 milímetros y vertical de 6 milímetros. En promedio pesa 500 miligramos en el hombre y 600 miligramos en la mujer. Se divide en dos partes, en la adenohipófisis, que representa el 80% de la glándula y secreta hormonas. Además, también tiene la neurohipófisis, que representa el 20% de la glándula. Para que la hipófisis pueda secretar hormonas, esta tiene que recibir factores liberadores desde el hipotálamo. El hipotálamo secreta varios factores liberadores. Uno de ellos es la somatoliberina o somatocrinina, con sus siglas GHRH. Este factor liberador va a ordenar a la adenohipófisis que secrete la hormona del crecimiento o la GH, la cual va a actuar en el organismo, puede ser en las células, en los tejidos u órganos que necesiten del crecimiento. A su vez, el hipotálamo va a secretar la tiroliberina o TRH, el cual va a ordenar a la adenohipófisis que secrete tirotropina, es decir, TSH. La TSH va a actuar en la tiroides produciendo T3 y T4. También va a secretar corticoliberina ARH o CRH. Este factor liberador va a ordenar a la adenohipófisis que secrete la hormona adenocorticotropina, la ACTH. La ACTH va a actuar sobre las glándulas suprarrenales, que están ubicadas en la parte superior de los riñones. Las glándulas suprarrenales, a su vez, van a liberar glucocorticoides, mineralcorticoides, andrógenos, estrógenos, adrenalina y noradrenalina. El hipotálamo está ubicado en el diencéfalo, localizado en el centro del sistema límbico. Es una estructura muy pequeña, importante para el sistema nervioso central. El hipotálamo va a presentar 4 regiones, una mamilar, una tuberal, una supraóptica y una preóptica. La región mamilar tiene cuerpos mamilares y núcleos posteriores hipotalámicos. La región tuberal presenta núcleo dorsomedial, núcleo ventromedial, núcleo arcuato y el infundíbulo que conecta la hipófisis con el hipotálamo.
La región supraóptica sobre el quiasma óptico presenta el núcleo paraventricular, el núcleo supraóptico, el núcleo hipotalámico anterior y el núcleo supraquiasmático. Y la región preóptica presenta el núcleo preóptico medial y el núcleo preóptico lateral. La glándula tiroides está situada en la parte anterior e inferior del cuello, anterior a los primeros anillos de la tráquea, y en la parte lateral de la laringe. Su volumen es un poco mayor en la mujer que en el varón. Mide aproximadamente 6 centímetros de ancho y 6 centímetros de alto. Pesa 30 gramos y es de una coloración pardo rojiza de consistencia blanda. Va a presentar además dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. El istmo de la tiroides va a ser el puente entre el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Va a medir aproximadamente 1 centímetro de anchura y va a presentar una cara anterior, una cara posterior, un borde superior y un borde inferior. Hacia la cara anterior de esta glándula está cubierta por una lámina pretraqueal de la fascia cervical y los músculos infraioideos. Su cara posterior se relaciona con el segundo, tercer y cuarto anillo de la tráquea. Su borde superior da origen al lóbulo piramidal a la izquierda de la línea media. Su borde inferior está relacionado con las venas tiroideas inferiores. Como ya se mencionó, la tiroides tiene dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, que van a presentar lo que es una cara anterolateral, una cara medial, una cara posterior, un extremo inferior o base y un extremo superior o vértice. La cara anterolateral está cubierta por la lámina pretraqueal de la fascia cervical y los músculos infraioideos. En cuanto a la cara medial, esta va a estar adosada a la cara lateral de los 5 o 6 primeros anillos de la tráquea. La cara lateral del cartílago cricoides y la parte postero-inferior del cartílago tiroides. Por detrás se relaciona con la faringe, esófago, y nervios laringeos recurrentes. La cara posterior por un paquete vasculonervioso. En cuanto a las arterias de la glándula tiroides, vamos a contar con una tiroidea superior, que es rama de la carótida externa, una tiroidea media, que es rama del tronco brachiocefálico y es inconstante, y una tiroidea inferior, que procede de la rama del tronco tirocérvico-escapular de la rama subclavia. La principal función de la glándula tiroides es la producción de las hormonas T3, triiodotironina, y T4-tiroxina, o tetraiodotironina. Las T3 y T4 se liberan directamente en el torrente sanguíneo. La glándula tiroides es controlada por el hipotálamo y la glándula pituitaria. La TRH, hormona liberadora de tirotropina, liberada por el hipotálamo, estimula a la glándula pituitaria para producir TSH, hormona estimulante de la tiroides.
A su vez, la TSH estimula a la tiroides para producir las hormonas T3 y T4, que se van a liberar en el torrente sanguíneo. En pocas palabras, es el hipotálamo y la glándula pituitaria las que regulan los niveles de las hormonas tiroideas en la sangre. Las glándulas paratiroides se encuentran situadas en la cara posterior de la glándula tiroides. Estas van a medir de 8 a 9 milímetros de longitud, 4 a 5 milímetros de ancho y 3 a 4 milímetros de espesor. Van a pesar 40 miligramos, son 4, 2 superiores, 2 inferiores. Tienen un papel importante en la reabsorción del calcio y pueden estar ubicados en la parte superior, en la parte media o en la parte inferior. Van a estar cubiertas por grasa. Aquí en resumen lo que hacen la tiroides y la paratiroides, liberadoras de tiroxina, y lo que es la paratormona. Las glándulas suprarrenales son dos y se encuentran situadas en la parte superior del borde medial de los riñones. Estas van a medir de 4 a 5 centímetros de longitud y de 2 a 4 centímetros de ancho, y su espesor va a alcanzar entre los 8 y 10 milímetros. Su borde lateral se va a encontrar apoyado sobre el riñón. Las glándulas suprarrenales presentan 3 caras, una anterior, una posterior y una renal o inferior, además de 2 bordes, un borde medial y un borde superior, y 2 extremos, un inferior y uno superior. La glándula derecha en su cara anterior se encuentra relacionada con la vena cava inferior. Además también de estar en relación lateralmente con el hígado, en la carilla hepática de la suprarrenal. La glándula suprarrenal izquierda en su cara anterior se va a encontrar en relación inferiormente con el cuerpo del páncreas y la cola del páncreas. La cara posterior se encuentra apoyada en el diafragma. Esto lo va a separar de la 12ª vértebra torácica y de la primera lumbar, y del receso pleural costodiafragmático. La cara renal inferior se encuentra separada de la posterior por una arista renodiafragmática. Hacia su borde medial, la glándula derecha va a encontrarse en relación con la vena cava inferior. La glándula izquierda va a encontrarse en relación con el páncreas, con el cuerpo y su cola. Además, estas dos se van a encontrar recorridas por la arteria frénica inferior. La glándula suprarrenal va a constar de médula y de corteza. La corteza va a producir en su zona glomerular aldosterona. En su zona fascicular esta va a producir cortisol, y en su zona reticular esta va a encontrarse produciendo andrógenos y estrógenos. En la médula de esta glándula se va a secretar adrenalina y noradrenalina. El aparato genital de la mujer está compuesto por 2 glándulas, que son los ovarios. Estos producen los óvulos, o llamados también ovocitos. Los ovarios son los órganos productores de los ovocitos. Contienen elementos de una glándula de secreción interna. Su situación son dos, uno es derecho y otro izquierdo. Están situados en la cavidad pélvica posterior a los ligamentos anchos del útero y aplicados a la pared lateral de la cavidad pélvica.
Cada ovario mide aproximadamente 3.5 centímetros de altura por 2 centímetros de ancho y 1 centímetro de espesor. Presenta dos caras, una es lateral y otra es medial. Presenta dos bordes, uno el meso ovárico y otro un borde libre, y también dos extremidades, una extremidad tubárica y una extremidad uterina. El ovario va a estar relacionado en su cara lateral. En la nulípara se va a aplicar sobre el peritoneo y en la fosa ovárica. La fosa ovárica está formada por los ligamentos anchos del útero, tanto anterior como inferior. Va a estar relacionado con los vasos ilíacos externos superiormente y con los vasos ilíacos internos con el uréter posteriormente. El ovario va a estar relacionado en su cara lateral en la multípara con la fosa subovárica, que está limitada anterior por el pliegue del peritoneo que eleva el uréter. El ovario va a estar relacionado en su cara medial por el infundíbulo de la trompa, que está también envuelta por el mesosalpix. Su cara medial es convexa. El borde mesovárico es anterior y sirve de inserción a un meso peritoneal, es del meso ovárico, que une el ovario al ligamento ancho del útero. El mesovario se circunscribe en toda la longitud del borde mesovárico del órgano, un espacio estrecho denominado el hilio ovárico, por el cual los vasos y nervios penetran en el parénquima ovárico. Contiene también en sus extremos las fibras conjuntivas y musculares lisas del ligamento suspensorio del ovario. A lo largo y anterior del borde mesovárico del ovario asciende la ampolla de la trompa uterina. Borde libre es posterior, convexo, más grueso que el borde mesovárico. Corresponde en la nulípara al límite posterior de la fosa ovárica, los vasos ilíacos internos y el uréter. En la multípara entra en contacto con la pared posterior de la cavidad pélvica. La extremidad tubárica del ovario es superior y redondeada. En la nulípara se sitúa un poco inferior a los vasos ilíacos externos. La trompa uterina y el mesosalpix lo cubren. La extremidad uterina es inferior y ligeramente menos gruesa que la extremidad tubárica. Esta permite la inserción del ligamento propio del ovario. Función endocrina del ovario es la producción de los función endocrina del ovario es la producción de hormonas sexuales, como son los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos inducen fenómenos de proliferación celular sobre los órganos, permitiéndole al endometrio, a la mama y al mismo ovario principalmente. Las funciones de la progesterona actúan principalmente en la segunda mitad del ciclo menstrual, desarrollado el tejido glandular de las mamas, preparando el útero para el embarazo y el aumento de la temperatura basal entre 1 y 2 grados centígrados después de la ovulación. La retroalimentación endocrina o hormonal es un mecanismo en el cual el sistema endocrino lo que hace es inhibir la producción o estimular la producción de una hormona para que se mantenga la homeostasis en el organismo. El sistema endocrino genera respuestas lentas que se transmiten mediante las hormonas,
las cuales circulan por la sangre y actúan sobre los órganos diana, los cuales reconocen estas sustancias y producen respuestas acordes a la concentración de la hormona. El feedback se divide en dos: el feedback negativo o retroalimentación negativa. Se produce cuando hay una alta concentración de hormonas en la sangre y en consecuencia de esto se produce la inhibición en la síntesis de esa hormona. El funcionamiento de la retroalimentación negativa se da porque la glándula recibe la información para inhibir la secreción de la hormona. Así la glándula libera poca cantidad de hormona y hay un cambio en el medio interno detectado por la glándula secretora. Tenemos el feedback positivo o retroalimentación positiva. Este se da cuando hay hormonas en baja cantidad en la sangre y se produce una estimulación en sus glándulas productoras para aumentar la concentración de esta hormona en la sangre y mantener una homeostasis correcta. Ejemplo, la oxitocina. En su liberación inicial, el estímulo se repite para hacer que las glándulas mamarias continúen expulsando leche y produciendo más oxitocina hasta que el niño deje de amamantarse.